11 de la mañana, ya 36 minutos, y hoy es el Día del Libro y los Derechos de Autor. Bueno, justamente en conmemoración celebrada a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial, la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho del autor. Después hay incluso festejos a nivel internacional, que después vamos a estar comentando de qué manera se realiza la conmemoración, pero lo cierto es que hoy es un día importante también, ¿no? Porque no lo vi en ningún lado. Sí, tenés razón, Ale, hoy es un día importante en función de esto de esta conmemoración o de esta celebración. Estábamos viendo esto qué implica el derecho de autor, sí. Porque, viste, estamos muy acostumbrados a esto del derecho de autor. ¿Habrá algún derecho del lector? Es como... No, habría que preguntárselo como desde otro lugar, ¿no? Entonces, porque hay cosas que existen y que nosotros no nos enteramos. Eso también. Bueno, en relación a eso, por suerte están las redes sociales y en función de eso nosotros estamos en comunicación con Beatriz Busaniche, que es licenciada en Comunicación Social, docente en la carrera de Comunicación en la UBA, es magíster en Propiedad Intelectual. Hizo una tesis que es sobre propiedad intelectual y derechos humanos, y nos pareció interesante hablar con ella para tener otra visión sobre este tema. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por aceptar la comunicación, y estábamos interesados en saber un poco qué relación existe entre derechos de autor y derechos humanos, propiedad intelectual y derechos humanos, que como pareciera ser algo que no se toca, pero ¿qué relación podemos pensar en primera instancia? Bueno, hay relaciones de distinto tipo. En primer lugar, podemos hablar de formalmente los derechos de autor están incorporados en las declaraciones de derechos humanos. Cuando revisamos la Declaración Universal aprobada en 1948, y cuando revisamos también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado en el 66, ambos pactos que tienen rango constitucional en Argentina, tienen cláusulas, tienen articulados que hablan de los derechos culturales, y dentro de esos marcos de los derechos culturales en ambos tratados se incluyen los derechos de acceso y participación en la cultura, los derechos a gozar de los beneficios del avance científico. Estos son derechos que tenemos todas las personas, es decir, todas las personas en nuestro carácter de seres humanos, con estos derechos humanos que son inalienables, que son propios de todas las personas del mundo, que están reconocidos y que acá tienen rango constitucional, tenemos el derecho de acceder, de participar y de gozar de los beneficios de la cultura y de las ciencias, estipulados como derechos humanos. En ambas declaraciones se incorporan también los derechos de toda persona a beneficiarse de sus producciones científicas y literarias, es decir, hay un reconocimiento a los derechos de autor en ambas declaraciones. Pero con el correr de las décadas y con una profundización enorme que ha habido de los derechos de propiedad intelectual a nivel mundial, los derechos de propiedad intelectual en la década del 90 fueron incorporados a la Agenda de Comercio a través de la Organización Mundial del Comercio y demás, ha habido y se ha producido en las últimas décadas una tensión creciente entre el ejercicio de estos derechos de participación y disfrute y goce de la cultura y los monopolios de propiedad intelectual. Eso es un poco el tema que yo al que le dediqué las 200 páginas de mi tesis de la que mencionaba cuando hiciste la apertura, que no es una tensión fácil de resolver, pero sí es necesario darse cuenta que hoy día los derechos de los autores, en primer lugar, no son ejercidos por los autores, sino que mayoritariamente son ejercidos por empresas, por editoriales, por herederos, por entidades de gestión colectiva, que no pueden reivindicar derechos humanos justamente porque no son personas, y que en buena medida sirven para obturar o poner límites o dificultar en los derechos de acceso a la cultura, que hoy día, a partir de las tecnologías digitales, a partir del acceso a Internet, a partir de estos nuevos medios con los cuales contamos y que están cada vez más al alcance de mayor cantidad de población, se ven justamente limitados por los monopolios de propiedad intelectual. Esa es una tensión de la cual creo yo
este día que ha sido instaurado por la UNESCO no le hace demasiada justicia. Por eso nosotros desde Fundación Vía Libre, con varios activistas, reivindicamos este día más que nada como el derecho a leer, el día del derecho a leer queremos que sea, no el día del derecho de autor. Para leer debe haber autores. Totalmente. Todos los autores son lectores, y de hecho el mismo Borges se vanagloriaba más de sus lecturas que de su obra. Entonces para nosotros es un error reivindicar el día del derecho de autor, para nosotros es indispensable reivindicar el día del derecho a leer, que es además un día de reconocimiento a los autores, porque ningún reconocimiento es más válido a un autor que leerlo, compartirlo y disfrutarlo. Claro, sí, es bastante interesante lo que estás planteando. En este marco que vos hablás de los derechos culturales, dentro de los derechos culturales, este derecho de autor, ¿cómo lo plantean, ya que nombraste de la Fundación Vía Libre? ¿Cómo ustedes plantean el tema, por ejemplo, del copyleft? Para quienes nos están escuchando, quizás muchos de los que nos están escuchando no sepan, pero esto que vos hablás del derecho a leer se toca por ahí con el tema se toca con el tema del copyleft y de este derecho a que todos puedan acceder, ¿no? Justamente. Claro, la cuestión del copyleft es una palabra que tiene dos posibles acepciones. Una es técnico-jurídica, digamos, la cláusula copyleft está en el software libre, está en algunas licencias de Creative Commons, que son licencias que han surgido en las últimas décadas del siglo pasado y que se han usado masivamente ya ahora a principios de los 2000. Bueno, de hecho las Creative Commons son fruto de los 2000, pero el software libre viene de 1984, con lo cual tiene ya una larga trayectoria, ha cumplido 30 años ya. La cláusula copyleft es esa cláusula en una licencia basada en el copyright que dice que cuando uno distribuye una obra que está liberada, que es de libre acceso, de libre copia, de libre estudio, de libre modificación, la redistribución de esa obra debe ser también libre. Pero también identificamos la idea de copyleft con un movimiento social incipiente, joven, en construcción, con contradicciones y todavía con una serie de problemáticas propias de todo movimiento social en construcción, que tiene que ver con este movimiento social político que pretende darle a las regulaciones de la cultura una impronta de libertad, de acceso, de democratización, de ampliación de estos derechos culturales que ya han sido consagrados, que muchas veces no los tenemos en cuenta, porque justamente cuando hablamos de derechos humanos muchas veces nos quedamos con los principales, digo, con el derecho a la vida, las cuestiones de tortura, digo, hay una serie de cuestiones de los derechos humanos que han dejado un poco en segundo lugar estos derechos, pero que también están reconocidos en estos pactos, que también tienen rango constitucional y que también necesitan de la defensa activa, no solo del Estado, sino también de la ciudadanía. Justamente este movimiento copyleft, en el cual yo me siento parte, soy parte, va en ese sentido, en el sentido de libertad, el respeto de los derechos humanos en este entorno mediado por tecnologías digitales, en el cual, bueno, muchos de estos derechos se ven vulnerados. Una consulta, vos sí. También un poco en relación a esto, ya que hablas del Estado y de garantizar garantizar la libertad de acceso, ¿no? ¿Qué propuesta tenés respecto, o qué propuesta se podría pensar respecto de una política pública que garantice este ejercicio de derechos culturales? Bueno, todo lo que tiene que ver con el sistema de propiedad intelectual debe ser entendido desde una perspectiva de políticas públicas. Es decir, debe ser... los sistemas de propiedad intelectual son sistemas de monopolio definidos por ley. Son sistemas que especifican los límites de los derechos que tienen los titulares de estos derechos sobre la obra. Prescriben con el correr del tiempo. En Argentina, en este momento, el derecho autoral está vigente por toda la vida del autor, más 70 años de su muerte, plazo tras el cual la obra pasa al dominio público. Pero todas estas definiciones son definiciones que deben ser tomadas en el marco de una política pública. Y por lo tanto, toda política pública en esta materia debe velar por el cumplimiento, el respeto y el cumplimiento progresivo, digo, esta idea de progresividad en los derechos humanos,
es indispensable, sobre todo en derechos económicos, sociales y culturales, debe ir progresivamente hacia un mejoramiento en las condiciones de cumplimiento de estos derechos. Por lo tanto, toda vez que el Estado define una regulación de propiedad intelectual, como se hace en el Congreso cada vez que se modifica la ley de propiedad intelectual, debe sopesarla en términos de quiénes son los beneficiados, qué beneficio trae a la sociedad y qué perjuicio trae a la sociedad. Históricamente lo que se ha hecho, y eso también lo analicé en uno de los capítulos de mi tesis, ha sido extender los derechos de propiedad intelectual sin medir el impacto que estas extensiones tienen sobre la vida social y sobre los derechos humanos. Eso es muy irresponsable por parte de aquellos que están encargados de legislar, que deben necesariamente sopesar el impacto negativo que va a tener una reforma de este tipo en nuestra ley. Entonces, siempre se debe mirar cuál va a ser el impacto y se debe priorizar el respeto de derechos humanos. Te doy un par de ejemplos para que sea volado así en abstracto. Argentina es uno de los pocos países del mundo que carece de flexibilidades en materia de propiedad intelectual a favor de bibliotecas. Las bibliotecas en Argentina, que son una institución reconocida por el Comité de Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las bibliotecas como institución clave en el acceso a la cultura y en los derechos culturales, carecen de excepciones en materia de propiedad intelectual. Es decir, cuando un bibliotecario te permite fotocopiar un fragmento de un libro para que vos hagas tu tesis, para que estudies, para que investigues o para que te entretengas, cualquier parroquiano de una biblioteca que fotocopie el libro de esa biblioteca para tenerlos en su casa, para leerlos con más tranquilidad, o para, por ejemplo, preservar un ejemplar deteriorado, o para preservar o multiplicar un ejemplar del cual solo hay una copia, está cometiendo un delito en Argentina. De esto hablamos cuando hablamos de la ley de propiedad intelectual. No estamos hablando de defender el derecho de un autor a tener una vida digna. Estamos hablando de defender un monopolio que es dañino para el acceso a la cultura en nuestro país. Bueno, Beatriz, la verdad es que te agradecemos la comunicación. Vamos a seguir trabajando, tratando de pensar todo esto que vos estás planteando, porque es muy interesante. Los alcances, como bien planteás, por ahí son a largo tiempo y hay que poder analizar todos estos puntos que intervienen. Desde ya, muchas gracias y estamos en comunicación, en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y festejemos el día y reivindiquemos el día del derecho a leer. Del derecho a leer. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.